Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Hoy las lecturas se centran en tener la confianza puesta en el Señor. Y subrayo estas palabras del profeta Isaías en la primera lectura, que dice: Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Entonces está muy clara la relación entre esto y lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Es una descripción muy exacta. Dice, su ánimo está firme y mantiene la paz. Una persona que, a pesar de las dificultades, porque todos tenemos dificultades en la vida, sin embargo, el ánimo está firme, no está lleno de miedos, lleno de temores, de cambios de ánimo, pierde la paz fácilmente, ¿no? Sino que como en alta mar puede haber muchas olas por encima en la superficie, pero si uno se sumerge por dentro, todo está en calma. Y así también nuestra vida puede tener muchos sucesos y muchos eventos y muchas sorpresas, pero por dentro nuestro ánimo debe estar firme y mantener la paz. ¿Por qué? Dice Isaías, porque confía en el Señor. Confía siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Y se entiende muy bien cuando uno está en la Tierra Santa, en el contexto donde Jesús vivía, que casi todo el territorio está bastante lleno de cerros y montañas, y por tanto, en épocas de lluvia, si uno está en una montaña, pues obviamente las lluvias pueden ser peligrosas, en cuanto que el agua baja por las laderas, pero también si uno está abajo en los valles, pues se forman torrentes y ríos que normalmente no existen, pero que cuando viene la lluvia se forman grandes. Y por tanto, si uno tiene construida su casa, pues solamente sobre la tierra, obviamente que en cualquier momento puede desaparecer. Ahí Jesús pone ese ejemplo. En cambio, si está sobre roca, es decir, directamente sobre aquello que no se mueve, entonces eso claramente permite que, como dice Jesús, pueden venir las tormentas. Dice, cayó la lluvia, se salieron los ríos, es decir, se forman ríos con esa agua, soplan los vientos, descargan contra la casa, pero no se hunde. Y entonces es ahí donde Jesús nos dice, no basta decir Señor, Señor. Es decir, no basta tener una confianza de palabra. Es muy fácil decir yo confío en el Señor, claro que sí, yo rezo, yo voy a misa. Pero luego en el día a día es allí donde se nota si esa confianza es real o si solamente es teórica. Es muy bonito decir que confiamos en el Señor, pero después no se es consecuente, o simplemente estoy en paz porque no me falta dinero o porque todo me va bien, pero el día, como dice aquí Jesús, el día de la prueba, el día de la tormenta, es allí donde sabremos quién confiaba de verdad en el Señor, es decir, el que cumple la voluntad del Señor. Y esto es como ir al médico. Yo puedo decir claramente que confío en este médico, que es el médico de mi confianza, que realmente es el que me asesora y puedo decir lo que sea. Pero si al final no cumplo las terapias que me manda
o las modifico a mi manera, lo cual es muy común, y me autorreceto y yo digo, bueno, me dijo esto, pero en realidad yo creo que es mejor esto otro y además voy a tomar esto extra y además voy a hacer esto que me recomendó otra persona y además esto otro no lo voy a hacer porque creo que no es necesario o porque no me gusta. Y esto sabemos que son actitudes bastante comunes en mucha gente que al final van al médico y están esperando escuchar lo que quieren oír. Y lo que se sale de eso, pues lo cambian a su manera. Y entonces esto también pasa con el Evangelio. Podemos escuchar el Evangelio, podemos leerlo, podemos saber muy bien lo que manda la iglesia, podemos saber muy bien lo que dice Cristo, pero al final lo adaptamos a nuestra manera y al final hacemos lo que nos pega la gana. Perdón la expresión, pero es así. Y podemos estar modificando las cosas. Y al final decimos, sí, yo confío en el Señor porque leo el Evangelio o por lo que sea, pero al final no estoy realmente siguiendo su voluntad. Pidámosle al Señor que nos permita construir nuestra vida sobre la roca de su palabra y que de verdad podamos seguir su voluntad sin engañarnos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.